Gente, bienvenidos, bienvenidas a otra conversación en mi canal. Finalmente, después de varias semanas o meses tal vez, volvemos a estar acá en la casa estudio y hoy me acompaña Leopoldo Ferguson. ¿Qué hubo, Leopoldo? ¿Qué hubo, Carlos? ¿Qué tal? Lo veo con buena sonrisa. Sí, hoy esta Sí, semana ha sido muy alegre. la ocasión lo amerita. Total. Bueno, para quienes no saben, Leopoldo Ferguson es profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Hace poco terminó su paso por la dirección del CEDE, que se lo rotan entre los profes, y pues está también en la noticia esta semana porque es discípulo, colaborador, coautor de James Robinson, que acaba de ganarse junto con Daron Acemoglu y Simon Johnson el premio Nobel de Economía. Ellos les dicen AJR, ¿no? Es como, AJR, sí, se volvió como sí, la la sigla. sigla para hablar de los papers que hicieron los tres Sí. a comienzos de los 2000, como que se volvieron tan famosos que ahora les merecen el Nobel. Bueno, entonces a uno si hablara directamente con el Nobel, que es su caso, le preguntaría cómo te pegó y en dónde estabas cuando recibiste la noticia. Para mí me toca indirectamente. Pues supongo que siempre pensó que se lo podía ganar, pero ¿cómo lo cogió usted la noticia? Sí, digamos que obviamente la influencia que ellos han tenido en la academia ha sido tan grande que había siempre la pregunta de si iban a ganar el Nobel. También había la pregunta de si se la ganarían los tres o un subconjunto de los tres, porque aquí hay colaboraciones, las seminales entre los tres, pero hay otros trabajos que han sido de Daron y de James, porque Simon Johnson estuvo un tiempo en el Fondo Monetario Internacional, entonces él tuvo un paso como por esa vida y después regresó a la academia. También hay otros que dicen, no, de pronto Daron, porque Daron, además de la línea de economía política y desarrollo económico que tiene con Simon y con Daron y con otros colaboradores, tiene otras líneas muy influyentes en economía. Entonces, la pregunta de si este trío se iba a ganar el Nobel o solo algunos del trío, dos o Claro. uno, era una pregunta que estaba en el aire. Yo seguramente no era objetivo, yo tenía la idea de que algún día eso llegaría, Sí. pero pues en todo caso, en el momento en que llegó, pues muy temprano, yo me despierto temprano y cuando vi la noticia muy temprano, pues alegría total Claro, y cambio de planes para la semana. y cambié planes para la semana. Sí, fue una semana que resultó más movida de lo que tenía anticipado. Sí, bueno, seguramente la gente ya ha oído, ha visto algo sobre la noticia en redes y también seguramente lo oyó o lo leyó a usted en alguna parte, pero vamos a dar una vuelta que yo creo que les va a interesar porque entre otras estábamos tratando de encontrar una oportunidad para hablar de economía y para hablar los dos. Y ahí les voy a dar un contexto corto. Entre el año pasado y este año estuve trabajando con el C de los Andes para hacer una serie o unos contenidos que al final se concretaron en No pienses en un economista. Vamos a ponerlo en las notas del episodio para que ustedes vayan y lo vean. Es una serie de 4 capítulos muy cortos, de entre 8 y 10 minutos, uno creo que es un poco más largo, que intenta explorar cosas de las que vamos a hablar hoy. Y yo estaba pensando todas estas semanas, bueno, ¿cómo metemos para hablar de la serie en el canal? Porque pienso que es contenido que es interesante para la gente. Y bueno, pum, cae esta noticia que para mí también es buena y que además toca, por supuesto, con algunas de las ideas que nosotros hemos hablado con usted varias veces sentados en esta mesa intentando entender cómo se puede explicar o cómo se puede abordar esto de otra manera. Entonces, vamos a volver al Nobel para que ustedes tengan paciencia porque creo que conecta de nuevo con un trayecto de ideas y de puntadas que quiero dar. Entonces, empecemos con un punto general sobre el que hemos hablado, Leopoldo, y es, ustedes de que nosotros hablábamos en el barrio tranquilo de Twitter de hace por ahí que unos 10 años, más de 10 años tal vez, pues siempre teníamos sobre la mesa la pregunta de, venga, la comunicación y la economía, ¿cómo se habla de economía en medios? ¿Cómo se comunica economía? Entonces, que esto nos llevó finalmente a no pienses en un economista en parte, porque por supuesto no lo responde completo. Entonces, quiero que usted le comparta un poco a esta audiencia esa idea que usted lleva masticando mucho y que intenta hacer como profesor, como académico, pero también como pues comunicador de economía. Sí, pues en esencia yo nunca he estado muy conforme por cómo comunicamos los economistas. Y eso lo digo no para criticar a los economistas, sino también con un sentido de autocrítica. Y eso, en cierto sentido, ha sido estudiado, cómo los economistas tenemos algunos vicios de comunicación. Hay varias cosas que yo creo que hacemos mal en el mundo entero y otras quizás más particulares en Colombia o por las cuales caemos mal. Una, por ejemplo, es que los economistas podemos tender con alguna frecuencia a apelar a una figura de autoridad que le cae muy antipática con toda razón a la gente, que es el mercado. No, es que eso es problemático porque el mercado. Sí.
Y cuando hacemos eso, pues por un lado no estamos explicando nada, pero por otro lado cae muy antipático, porque normalmente es además para dar malas noticias, ¿no? Entonces yo creo que uno podría hacer una cosa mucho mejor. Al final el mercado pues es un conjunto de personas tomando decisiones y si ahí hay un argumento de valor, uno podría dar el argumento valioso, más que simplemente decir eso. También de forma cercana hay una cosa que hacemos los economistas que quizás es consecuencia de que entre las ciencias sociales la economía, que de hecho es interesante, ¿no? Es la única que tiene un premio Nobel, que además no es exactamente un premio Nobel, es un premio que después creó, no lo creó Alfred Nobel, sino lo creó, entonces pues obviamente Así es, esta semana están con estas sí, aclaraciones, obviamente ¿no? es un premio Nobel, Sí, pero sí, sí. digamos, hay una diferencia sobre todo en que las otras ciencias sociales no están dentro de los premios Nobel y posiblemente todo esto esté asociado con una cierta tendencia de la economía a lo largo de la historia del pensamiento económico de asemejarse en algunos aspectos a las técnicas de las otras ciencias, con una cosa más cuantitativa, de formalización matemática y ese tipo de cosas. Entonces, quizás es por esa razón, o yo no sé por qué razón será, pero yo cuando veo economistas participando en el debate público, veo con más frecuencia que pueden decir algo del estilo, oiga, no, es que eso es economía, eso es introducción a la micro. No, eso es economía, eso es Economics 101, diría alguien en los Estados Unidos, no es una cosa solo de Colombia. Yo lo he visto un abogado en un debate diciendo es que eso es introducción al derecho, no, que de nuevo es un argumento de autoridad. Yo lo asocio con esta como cientificación de la economía en el sentido de que yo creo que los economistas a veces tienden a creer que hemos descubierto unas leyes de la economía y entonces podemos decirle a los demás, es que hay unas leyes, quizás tú no las entiendes, pero si las entendieras, Si yo te pudiera explicar, exacto, verías el valor de mi argumento. Y ese es el otro tema, que a veces al meternos en el debate público hacemos esto, si yo te pudiera explicar, lo cual de entrada toma como una actitud condescendiente con sí, el interlocutor, porque es el otro interlocutor necesita explicación, ¿no? sí. Eh, eh, Quizás no está capacitado para entenderme. Algo que a mí no me gusta para nada, le voy a explicar con un ejemplo tonto. Entonces voy a hacer una analogía de economía doméstica versus economía nacional, es el típico, ¿no? Sí, Mira, es que así como cuando tú ves mercados y te quedas sin plata, te toca endeudarte y no sé sí, qué, así mismo, eso me parece que es natural que uno se sienta como tratado, infantilizado un poco cuando se lo explican de esa manera. Y luego hay un tema que de pronto es más específico de Colombia. Hay uno que es general de todo el mundo y es que los economistas estamos todo el tiempo en el debate de política pública, pero específico de Colombia, esa posición en el debate de política pública por parte de los economistas ha sido muy notoria. sí, Ha habido esa tradición de una tecnocracia que además tiene un cierto origen sí, específico, es percibido y quizás en gran medida también es una especie de, pues, de élite y de rosca que es natural que también no solo sea antipática, sino sea percibida de forma antipática. sí. Entonces, pero al mismo tiempo yo soy un economista y estoy convencido en el enorme valor de la economía para tratar de pensar cómo hacer que las sociedades humanas sean mejores, para que las personas estén mejor. Entonces siempre me ha inquietado cómo podemos los economistas participar en el debate público, dialogar y comunicar de una forma más efectiva. No tengo la respuesta, pero he tenido siempre ese interés. Sí, hablando, pues para la serie hice entrevistas con 20 profes, tengo horas de grabación que al final las filtramos en muy pocos minutos. Es chévere oír el testimonio de cómo varios desde distintas orillas llegan al mismo punto, ¿no? Pues porque es difícil, ok, no me vas a dar el ejemplo de los huevos de tu mercado o de las moneditas que tienes, pero al final sí hay algo para explicar, que es lo que lo hace también difícil, porque pues yo acercándome digo, ok, sí hay unas cosas que podemos entender, pero la otra cosa que me llamó mucho la atención explorando esto desde una perspectiva externa y además como abogado en fuga, que los abogados tendemos todavía a vernos un poquito más aparatosos ahí. Hay otra pregunta de lo que la gente entiende por economía o lo que la gente cree que se está haciendo cuando se hace economía, que tal vez ahora que volvamos a hablar de Robinson es interesante porque pues el trabajo que él ha hecho, que usted ha hecho, es más fácil de entender para personas que no estamos metidas ahí. Y eso lo quiero conectar con otra cosa para que usted añada ahí una opinión y vamos abriendo otras puertas y es la economía está pues en esa especie de etiqueta o en ese descalificativo de los economistas, que tiene que ver también cómo se asocia a los economistas de los Andes, que eso lo abordamos allá, pero por qué no hemos podido empezar a hablar de las otras cosas que implica la economía y como un filtrado al debate? Entonces una de las razones que daba, bueno, porque las personas importantes están en un lugar de la macroeconomía. Hablemos un poco de eso. Sí, exacto. La economía
la economía en sus orígenes era mucho más holística, o sea, tomaba una mirada de, de la realidad económica mirando todo el conjunto. Entonces, pues no era, la economía era economía política cuando surgió. Era la comprensión de la sociedad desde una perspectiva muchísimo más amplia que entiende no solamente los mercados y los intercambios en el mercado, sino entiende aspectos de la psicología humana, de la sociología, de la política, y así surgió. Un poco el desarrollo de la economía como ciencia sí tuvo que ver con una especialización importante, y esa especialización importante llevó a pensar en la economía limitándose a lo económico. Cuando uno piensa además en las definiciones que hay por ahí de economía, muchas reflejan eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una famosa que es que la economía es la ciencia que estudia la asignación eficiente de los recursos escasos. Esa definición, pues, es estrecha, tiene que ver con asignación de recursos y eficiente, y es estrecha respecto, digamos, esa definición no cabe, ahí no caben, no sé, Marx o Smith, no caben. Las preguntas eran mucho más grandes originalmente. Ahora, después de esa especialización, empezó a surgir en la economía un interés por decir, nosotros no podemos entender los mercados sin entender el entorno del Estado que facilita las instituciones para que ese mercado funcione. Nosotros no podemos entender la riqueza o la pobreza, y ahí está el premio de estas personas, sin entender el contexto político, la calidad de las instituciones, tanto económicas como políticas, es decir, las reglas del juego económico, el hecho de que haya regulación antimonopólico o no, o el hecho de que se defienda o no los derechos de propiedad, o reglas de instituciones políticas, el hecho de que estemos en dictadura, en democracia, o que esa democracia sea una democracia verdaderamente representativa, o que por el contrario esté atrapada por pequeños grupos. No podemos aislar los intercambios en el mercado de esa situación. De hecho, esa situación es quizás la causa fundamental de que unas sociedades sean más ricas o más pobres. Y esa es la primera razón por la cual le dan el premio Nobel a estas personas. Es por mostrar empíricamente y motivar toda una agenda de investigación de otros que avanzaron también esa misma línea, que las instituciones, estas cosas que acabo de decir, son en últimas quizás el determinante más fundamental del desarrollo económico. Claro. Y uno ahí podría además abrirse a otros frentes que también abordamos en la serie, obviamente economía ambiental, de teoría de juegos, de economía del comportamiento, en fin, hay una cantidad de puntos que se abren, pero creo que ya ese contexto nos sirve para entrar en lo que usted está empezando a plantear y como para volver a poner a la gente en cómo lo veo yo cuando me he metido ahí. Hay una pregunta grande sobre cómo hablamos de economía y cómo consumimos economía quienes no somos economistas. Hay una pregunta también de cómo percibimos al economista que habla de economía, por eso al final el nombre fue no pienses en un economista, Sí. piensa en economía de pronto, a ver qué te dice eso. Y alrededor de eso están algunos de los temas y preguntas que, ok, esto también tiene que ver con la economía y con lo que están haciendo economistas, sociólogos, politólogos y antropólogos en una facultad de economía pensando. Y esto entra en lo que mencionaba usted ya sobre el Nobel, y usted utilizaba la expresión preguntas grandes. Y leyendo y recogiendo cosas para hablar con usted, le mencionaba antes de empezar a grabar, estaba revisando a Noah Smith, que es un bloguero, periodista, autor estadounidense, que escribió una crítica que dice, este fue un Nobel para las preguntas grandes. Y él plantea, si lo estoy parafraseando mal, usted me corrige, pero decía, el Nobel de economía solía ser sobre cosas muy concretas que metodológicamente o desde una aproximación se llegaba a un resultado y eso permitía como decir este es el valor de esto, mientras que otros premios, dice él, eran un poco más, uy no, es que esto es muy importante, uy mucha gente está hablando de esto, y él dice si este premio se está moviendo más en esa dirección, y en particular plantea que este trabajo que ha hecho Robinson con los otros dos autores, que es alrededor de las instituciones, pues tiene una pregunta, dice él, sobre el impacto o la medición de lo que se está proponiendo. Hasta ahí más o menos lo estoy Sí, planteando yo no he con leído la justicia, columna pero de Noah sí les es Smith, familiar la pero crítica. entiendo la Hiperfamiliar, discusión de claro. grandes preguntas versus pequeñas preguntas en economía. Sí, Y se conecta un poco con esto de por qué será que la economía está dentro de los premios Nobel y otras ciencias sociales. No, quizás algunos premios Nobel son más asimilables a esta persona descubrió algo que es parecido a descubrir que la proteína tal hace tal cosa, ¿no? Entonces, así como en medicina descubrimos que la proteína tal hace tal cosa, en economía hay qué sé yo, un investigador que
descubrió la manera de poder incorporar la incertidumbre en los modelos matemáticos de una forma útil para su análisis. Sí, 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 sí. Supremamente específico, Sí, sí, supremamente muy sí, importante, claro. movió sin duda la caja de herramientas de los economistas, y está relacionado con un montón de preguntas grandes, pero quizás la contribución, como dice, como entiendo el blog de Smith, y también hay una discusión general, dice, es una cosa muy concreta, muy específica, y una pregunta que podemos como un poco agarrar. Sí, pero La entonces pre devolvámonos un paso para volver al punto de lo de las instituciones. El aporte del trabajo en el que ha estado Robinson, en el que ha trabajado usted, pues entre otras áreas, es alrededor de entender las instituciones o el rol de las instituciones como para poder interpretar los problemas económicos. Entonces, básicamente, para poder explicar eso, tal vez una cosa útil es lo siguiente. Si yo pregunto por qué Estados Unidos es más rico que Colombia, hay una primera respuesta y es: Estados Unidos ha acumulado más capital, el trabajo tiene mejor dotación, hay lo que llamaríamos los economistas capital humano de educación, y hay una mejor tecnología, tecnología en un sentido muy amplio, y es que son capaces de ser más productivos con las mismas cantidades de factores productivos. Y buena parte de una rama importante de la economía estudia ese pedazo, ¿no? Estudia ese pedazo de entender cómo las sociedades son capaces de convertir distintas formas de capital, es decir, los computadores, los edificios, la infraestructura, todas las formas de capital que se utilizan para poder producir, y las personas, además dotadas de su educación, que se utilizan para poder producir, y la forma como eso se combina en producción. Y esa es como una primera respuesta a por qué unos países son más ricos que otros. Pero si yo le doy esa respuesta, usted inmediatamente me dice: pues no estoy muy contento, pues ¿por qué Estados Unidos ha acumulado más capital? ¿Por qué Estados Unidos es más Sí, productivo? es ¿Por como qué un está? gracias Farid pequeño. Le digo, Sí, pues sí, pero exacto. no me termina de responder la Sí, yo pregunta. no quiero minimizar esto. Esto es toda la Claro. rama del crecimiento económico, y es Sí, muy importante en economía, y hemos aprendido muchas cosas sobre cómo el crecimiento tecnológico afecta a la economía. Hemos aprendido muchas cosas gracias a esa rama del conocimiento. Pero como explicación de por qué unos países son ricos y otros países son pobres, se queda solo en el primer nivel. Nos sí. contesta solo la mecánica del desarrollo económico, no nos contesta la causa fundamental. Y una gran pregunta es: ¿y cuál es la causa fundamental? ¿Por qué unos países sí logran tener esa dinámica favorable de crecimiento económico y otros no? Y están las grandes teorías. Entonces, las teorías culturales. Entonces uno podría decir que, no sé, Weber planteó que el protestantismo puede ser muy importante para el desarrollo del capitalismo. O las teorías geográficas, de que las condiciones geográficas son muy importantes, qué tan escarpado es el terreno, El estar o no clima. en el trópico, el clima. Entonces, y eso no es solamente la cosa informal de que uno ve, oye, medio en chiste, medio en serio, la gente decir: no, es que en el calor no se puede trabajar, sino que hay gente que ha dicho eso en serio y con mucho pedigrí. O sea, Claro. Montesquieu dijo eso, ¿no? Sí, Entonces, sí, no. sí. eh, y luego está esta idea de: oiga, tal vez no es eso, son las instituciones. Y las instituciones son cosas que han hecho las sociedades, no las han hecho al azar, han surgido del proceso histórico, y son este conjunto de reglas del juego que podríamos pensar en agruparlas en el conjunto de reglas de juego económico y político, que moldean los incentivos de las personas que participan en la sociedad. Ahí estoy parafraseando una definición de Douglas North, otro premio Nobel, de lo que son las instituciones. Y entonces quizás esa es la explicación de por qué unos países son ricos y otros son pobres. Ahora, conteste usted con evidencia convincente si esa es la razón o no. Muy difícil. Sí, claro. Porque volvamos al ejemplo de por qué Colombia es más rico Estados Unidos es más rico que Colombia. Entonces alguien podría decir: no, bueno, pues es que quizás la tradición democrática de los Estados Unidos, con todos los grises que tiene, puede ser más sólida que la nuestra. Quizás allá hay un control antimonopólico que ha sido más sólido. Obviamente, decir todas estas cosas en un momento en que Estados Unidos está No parece un gran ejemplo, pero pasando por un claro. autoexamen, pero piensen en la Sí, historia, en Estados Unidos, en su esplendor institucional y desarrollo económico, o piensen en su democracia eh, avanzada más de predilección. Eh, y uno podría decir: pero, pero eso no es suficiente evidencia, porque quizás más bien al contrario, Estados Unidos se volvió rico, y gracias a volverse rico, entonces tiene gente más educada y tiene mejores representantes, y puede darse el lujo de construir mejores instituciones, y la riqueza produjo una mejor IRS que la DIAN, y la riqueza produjo unos mejores departamentos de obras públicas que las cosas que podemos hacer nosotros. Entonces, es difícil contestar esa gran pregunta de sí. si ese sí es una causa o no. Y entonces, la primera razón por la cual ellos reciben el premio Nobel es porque mostraron
con un primer artículo, y en realidad son un par de artículos, un camino para tratar de responder eso de una forma persuasiva. Claro, como es una gran pregunta, la gran respuesta no es incontestable y hay gente que le ha formulado críticas, pero definitivamente empezó a avanzar nuestro conocimiento y yo veo esto como un tema de que uno tiene unas ideas, uno ve una evidencia y uno actualiza sus ideas. Y sin duda, había unas ideas y es, no sabemos qué tan importantes son las instituciones. Uno vio esta evidencia que ellos trajeron y la mayoría de la gente actualiza las ideas en términos de decir, uy, esto como que nos cambia la cosa y nos muestra por primera vez una evidencia bastante convincente de que las instituciones importan. Y lo que ellos hicieron en esencia fue aprovechar el experimento de expansión colonial europea a lo largo de todo el globo, que fue un momento en el cual en todo el mundo se fueron poniendo instituciones distintas. En algunos lugares los europeos pusieron instituciones como las que nos tocaron a nosotros, súper jerárquicas. Una cosa era ser un español, otra un criollo, otra un mestizo, otra un indígena, otra un negro. En Colombia, una enorme diferencia en acceso al poder político, en acceso al poder económico, instituciones que ellos llamarían extractivas, que no favorecen el desarrollo económico. Claro, benefician mucho a algunos y esos algunos van a querer proteger ese arreglo institucional, pero no favorecen el bienestar compartido, no favorecen la innovación, no favorecen la cancha nivelada, no favorecen que haya una igualdad de oportunidades que nos permitan aprovechar todos nuestros talentos. Entonces, lo que ellos dijeron es, por un lado, en algunos sitios los europeos hicieron esto, pero en otros sitios los europeos hicieron algo relativamente más que ellos llamarían incluyente, que es pusieron instituciones más horizontales, con acceso a poder político más equitativo entre todos los ciudadanos, con instituciones económicas que le brindaban oportunidades a muchos, y esos países entonces se convierten en un laboratorio ideal. ¿Qué le pasó en el desarrollo a los primeros versus los segundos? Y lo que vemos es que los primeros han sido supremamente menos Sí. ricos que los segundos. Entonces, eso que ellos mostraron en ese par de artículos, uno que se llama Los orígenes coloniales del desarrollo comparativo, otro que se llama Reversazo de la fortuna, es mostrar con evidencia estadística, para lo cual tuvieron que trabajar y crear una cantidad de información histórica que es un aporte en sí mismo, que las instituciones parecen dominar otras explicaciones cuando se trata de explicar el desarrollo de largo plazo de estos países. Y Que, ahí, ¿no? pero venga, le digo, ahí porque me parece clave un punto que leí dentro de las críticas, después le hago una pregunta también más amplia sobre eso, una pregunta grande sobre las preguntas grandes, y es que decían, es que no se puede hablar o enfocar tanto en las instituciones cuando, por ejemplo, durante estas colonias, no sé, pensamos en las colonias del Reino Unido, donde había unas instituciones menos extractivistas, también se tenía que tener en cuenta el factor de que ellos estaban ahí, Claro, entonces, pero no es excluyente. no es excluyente, pero entonces la crítica, ese estilo de crítica es del siguiente estilo, es las instituciones donde los europeos tendieron a poner, o más bien las colonias donde los europeos tendieron a poner instituciones más incluyentes, son colonias en las cuales quisieron asentarse más. De hecho, por eso fue que pusieron instituciones Claro. más incluyentes, porque querían llegar y decir, pongamos unas reglas del juego chéveres entre todos nosotros. En las otras querían sobre todo llegar a una minoría y sobre todo explotar a la población existente. Entonces hay un argumento que dice, quizás el efecto no es tanto de las instituciones que trajeron en un contexto y en otro contexto, sino del hecho de que hayan venido y hayan venido con más o menos capital humano. Y entonces hay unos que han dicho, en realidad estamos atribuyéndole a la calidad institucional un efecto que quizás más bien viene del capital humano de aquellos que migraron hacia las ahora excolonias. Eso es un argumento que hicieron unos académicos y una crítica hacia Senglo, Johnson y Robinson, a lo cual ellos dijeron, bueno, examinemos esa hipótesis, recopilaron una información, replicaron algunos de los ejercicios estadísticos de crítica que les habían hecho estos autores y les mostraron por qué no les parecía convincente esa crítica. Pero pues es que ahí volvemos a que la economía pues es una ciencia social, es perfecta, tenemos una cantidad limitada de datos para probar nuestras hipótesis, la historia nos da la historia es una, y entonces pues eso es un debate que está ya vivo. Claro. Yo pues, aunque seguramente no es objetivo, pienso que el peso de la evidencia está a favor de AJR, pero a otros se encuentran persuasiva esa crítica, ¿no? Ahora, una cosa muy importante, usted dijo los ingleses versus otros, no es la identidad y eso es un aporte muy importante del trabajo de ellos. Eh, no creo que usted lo haya dicho con esta intención, pero para aclararle a la audiencia, en esencia,
Algún argumento que surge a veces es que nosotros estamos de malas porque a nosotros nos colonizaron los españoles. Claro, claro. Lo que nos tocaron fue las malas instituciones, pero de los españoles, mientras que las de los ingleses son buenas. Pero no se les olviden que los ingleses colonizaron a buena parte del Caribe y allí A las pusieron, patadas claro, y también. allá pusieron Sí, instituciones jerárquicas como sí. No las... fue el caso de Asia o de India o de otro tipo de... Exacto. Y entonces, cuando uno mira eso, de hecho, ellos estadísticamente se preguntan en esos trabajos originales, ¿será que la identidad del colonizador importa? Y lo que muestran es no, la identidad del colonizador, una vez controlado por la calidad institucional, es absolutamente irrelevante para el desarrollo a largo plazo. Entonces, demuestran eso. También demuestran, frente a otra teoría que era, no, es que el trópico empobrece, ¿no? Y entonces, por ejemplo, autores como Jeffrey Sachs creen que el trópico dificulta el desarrollo económico y que si uno mira un mapa del mundo, en efecto puede encontrar que las zonas tropicales son más pobres que las zonas no tropicales y que hay una relación causal. Lo que estos autores muestran es, vea, si uno coge la muestra de excolonias europeas, que es la mitad del mundo, y uno controla por latitud, es decir, controla por si está uno en un trópico, resulta que el trópico es irrelevante una vez yo controlo por calidad de instituciones. Y lo que pasa con el trópico es que estábamos confundiendo que el trópico no empobrece per se, sino el trópico empobrece porque fue precisamente en el trópico ¿Dónde pasó? donde típicamente había poblaciones más grandes y de hecho más ricas, por eso reversazo la fortuna, antes de que llegaran los europeos, que los europeos llegaron con ganas de hacer instituciones extractivas, Sí. porque allá había población para explotar y allá había un montón de enfermedades que les hacía no Que ellos querer no se venir iban a más. quedar ahí, claro. Exacto. Entonces, pues fíjese, ellos encendieron ese debate de las grandes preguntas de cuáles son las causas fundamentales del desarrollo. Más allá de que el desarrollo ocurre porque acumulamos capital, mejoramos tecnología, entonces, ¿por qué acumulamos capital y desarrollamos tecnología? ¿Es por la cultura, es por la religión, es por la geografía o es por las instituciones? Y en este enorme experimento global, quizás el más grande que hemos tenido, demuestran, oiga, ahí importa la calidad institucional al punto que cuando controlo por calidad institucional, la identidad del colonizador, que puede estar asociado con muchos factores de cultura, no importa. Y al punto de que la latitud, el trópico, este tema geográfico no importa y otras variables geográficas tampoco importan tanto. Entonces, sobre todo, pues a partir de ahí, yo creo que todos movimos nuestra aguja a decir las instituciones sí son cruciales para el desarrollo económico y entonces tenemos que entenderlas mejor. Pero además uno puede incluir dentro de la idea de instituciones, o sea, ahí están convergen valores culturales, están convergiendo prácticas sociales, de hecho es algo que está explorando en su trabajo. Pero antes de darle un par de ejemplos a la gente, porque no quiero que digan, sí, pero no entiendo a dónde aterriza, porque vamos a hablar un poco de eso en el trabajo que usted ha hecho con ellos y en algo de lo que abordamos en la serie. Quería como redondear este debate que me parece muy interesante, pues visto desde afuera sobre las grandes preguntas, porque al final entonces lo que se está proponiendo en este trabajo que recibe el Nobel tampoco es que esto lo esté resolviendo, sino que se está poniendo como una pregunta que permite explorarse de muchas maneras. ¿Lo estoy entendiendo bien? Yo lo veo así. Sin duda, la contribución de ellos es muy rigurosa. No quiere decir que no haya gente que esté en desacuerdo, pero es un trabajo muy cuidadosamente hecho. Pero hay algo bonito en los premios Nobel. No se le entrega al que dé la respuesta definitiva a un problema. Y sobre todo en economía eso no hay tal. Claro. Se le entrega a alguien que abre de forma persuasiva una nueva pesquisa, cambiando nuestros horizontes de investigación en economía. Y eso es lo que ellos lograron con eso. Lograron no solamente hacer una primera contribución absolutamente interesante que abrió un debate, que generó evidencia contestable como todas, pero persuasiva, rigurosa, cuidadosa, bien fundamentada, sino que además, a partir de lo que ellos han hecho, muchas personas posteriormente han trabajado en entender con otros contextos, mirando variación anterior de los países, comparando regiones o lugares dentro de un mismo país, con otras estrategias de análisis estadístico, el papel de las instituciones, el papel de la geografía, el papel de la cultura. Entonces, hemos aprendido mucho gracias a eso. Y eso, lo que el Nobel está reconociendo es, eso en buena medida es una tradición que abrieron ellos a través de sus pupilos, pues como yo, pero también a Que les través tocó de... trabajar ahí, ayudar duro, Sí, pero también a pedalear. través de otros que no son pupilos directos, sino que simplemente por la influencia de estas ideas hicieron una investigación súper interesante en esa línea. Y eso es una cosa que, por ejemplo, en una de las declaraciones que oí de ellos, a Aaron lo oí diciendo algo en ese estilo cuando salió a reconocer esto, dijo, me pongo muy contento con esto, pero sobre todo me pongo muy contento porque esto reconoce el trabajo de muchos otros que han hecho muchas cosas después de lo que nosotros hicimos, ¿no?
y podríamos hablar de un montón de trabajos súper interesantes. Y de pronto el que no está contento con el paper de AJR, le podemos mostrar después otros 100 trabajos que muestran los efectos de las instituciones y le costaría bastante refutar de forma convincente todos ellos. Creo que sí tenemos un cuerpo de evidencia que nos dice, abordamos una gran pregunta en economía y acumulamos un montón de evidencia de que, oiga, esa vaina importa y deberíamos entenderla mejor. También siento que hay como una mirada como peyorativa, no sé si como medio nostálgica es que la persuasión, o sea, como de poner la ciencia económica en un lugar donde eso deja de ser importante, ¿no? De ideas que generan otras ideas, como si se pudiera resolver matemáticamente. Obviamente los datos están al servicio de la causa de entender el problema. Pero yo también pues concluyo oyéndolo y leyendo todo esto, digo, pues sí, también es que están diciendo, uy, no, pero es que esto nos saca de la economía más clara y pues no me parece tan claro para mí desde afuera. Yo creo que más bien nos mete en lo que siempre es la economía. La economía nunca puede ser definitiva porque la sociedad es muy compleja, no nos hagamos ilusiones. Entonces, que uno se ponga contento porque hay una pequeña pregunta que esa sí estamos mucho más seguros que es más definitiva, a mí yo no lo veo como una señal buena. Ahora, no estoy criticando con esto los premios Nobel previos, yo estoy muy Claro, de porque acuerdo con están de muchos otro premios. lado, No, yo obvio. estoy muy de acuerdo con muchos Sí, premios sí, Nobel sí. previos, pero también estoy de acuerdo con que en ese debate entre las pequeñas y las grandes preguntas, la economía en ocasiones sí ha caído en enamorarse de unas cosas pequeñas y olvidarse de lo más importante. Un ejemplo de eso tiene que ver con lo que se conoce como la revolución de la identificación causal en economía. Y es, por ejemplo, por muchos años, aunque uno sabe que correlación no implica causalidad, que encontrar que dos Sí, que es cosas, casi lo único que uno puede decir desde afuera, sí, correlación no es correlación causalidad. no es causalidad. Sí, sí, Entonces, sí. durante una época en economía, pues eso se sabía, no es que no se supiera, pero no importaba mucho. Uno mostraba una correlación sabiendo que no era causalidad, pero como una correlación consistente con unas ideas que uno estaba mostrando. Entonces, si uno quiere decir, no, pensemos en la correlación que puede existir entre el nivel de educación y el nivel de ingresos. Ok, sí, Entonces, esa las es... personas más educadas tienden a tener más ingreso. Sí, Pero si yo solamente le muestro un diagrama que muestra cómo va la educación, cómo van los ingresos y le muestro que las cosas están alineadas y que gente más educada tiende a tener más ingresos, usted no puede estar seguro que todo eso es causalidad. claro. Porque puede ser que es que la gente que por otras razones es rica se educó más, ¿no? Y no que la educación lo volvió rico. Sí, Entonces, si uno quiere poder saber cuál es el efecto de la educación en ingreso, uno necesita hacer un poco más de trabajo. Y eso, el hacer un poco más de trabajo, ha sido un esfuerzo en economía desde hace mucho tiempo. Y para bien, digamos, esto en economía se conoce como el talibán de la identificación causal. sí. Es ese grupo de gente que dice, no, Que rompe los yo nexos. sí, a mí no me muestra una correlación Sí, sin yo estar muy convencido de que no me muestra, tiene que mostrarme algo que es causal, que yo realmente sé cuál es el efecto de la educación en ingreso, porque cualquier otra vaina puede ser más bien que el ingreso causó la educación o que algo más causó que tuviéramos más educación y más ingreso. Ese talibán de la sí. identificación causal como talibán es nocivo, pero como pulsión general es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque nos ha llevado, por ejemplo, la economía a descubrir que en economía también podemos hacer experimentos. En economía también podemos, bajo algunas circunstancias, experimentar, darle más educación a unas personas, menos a otras, y ver cuál es el efecto de la educación en los ingresos de esas personas. Si es un experimento controlado, entonces yo sí puedo saber que es causal. Y a veces podemos. ¿En qué contexto, por ejemplo, podemos? Hay un programa de educación para aumentar tales cupos en un contexto dado, pero los recursos son limitados, no se los puedo dar a todo el mundo. Y un gobierno decide que como los cupos son limitados, hay una lista de elegibles, todos más o menos con igual mérito. La forma más justa que le parece de poder entregar esa oportunidad de mayor educación es a través de un sorteo, una lotería. Pues eso es un experimento, eso es lo mismo que coger muchos ratones de laboratorio y a unos darle una medicina y a otros no. Entonces la economía con el talibán de la identificación causal le gustó mucho los experimentos. Y de nuevo, hay un pedazo de eso que es absolutamente bienvenido. Hay otro pedazo de la economía que dijo, oiga, no siempre podemos hacer experimentos, pero a veces la realidad nos entrega experimentos. O sea, por el azar de los De lo que pasa, devenires, de los sí. devenires de lo que pasa, sucede algo muy parecido al experimento. Y entonces podemos analizar los datos como suceden en la realidad, como si hubieran sido resultado de un experimento. Y ya hubo un premio Nobel por eso, que se lo dieron a Josh Angris, Guido Imbix y David Card. Y de hecho, Acemoglu, Johnson y Robinson, al escribir este trabajo sobre el efecto de las
instituciones puestas por los europeos en el desarrollo a largo plazo, están en cierto sentido siguiendo esa tradición de aprovechar un experimento que generó la historia para contestar con cierto poder de afirmación causal el efecto que tienen las instituciones sobre el desarrollo y no simplemente la correlación instituciones-desarrollo. Entonces, hasta ahí todo lo positivo. ¿Qué es lo negativo? Lo negativo es que a veces esto se va de bruces porque la gente empieza a buscar el experimento en vez de buscar la pregunta. Claro. Y empieza a decir, ¿dónde está el experimento? Ah, veas que este experimento tan divino. Y entonces está buscando es una preguntita chiquitica que de pronto no es tan relevante, que está el efecto de, pero ¿y por qué nos importa eso? Claro, ¿No? claro. Entonces... Y ahí todos se necesitan todas, pero ¿dónde pone uno el punto medio? Claro, y casi que uno podría decir que lo bonito de estos autores y de la tradición que después siguió es el haber cogido en cierto sentido lo mejor de los dos mundos. Es, cojamos el pedazo positivo de ser muy juiciosos en nuestro análisis empírico, de tratar de establecer causas y efectos, pero al mismo tiempo no le huyamos a las preguntas más importantes. Es que eso último que usted dice lo tenía acá anotado y es huirle a las preguntas importantes porque leyendo y oyendo economistas pues también muy reputados de tradición y de producción intelectual, también yo intuyo que hay como cierto temor a tener que explorar esas causas, ¿no? Que al final pues sí, históricamente no puede que no tengamos todos los datos, pero sí hay algo estructural que tenemos que seguir mirando, ¿no? Ahí tal vez hay algo de recelo. Sí, hay alguna gente que tiene algo de recelo con eso. Yo recuerdo alguna vez, con ocasión de un reconocimiento que tuve el chance de recibir al trabajo que yo había hecho y no sé qué, entonces mencioné pues, que me parecía muy chévere saber que el trabajo que yo hago, que precisamente está en esta tradición, que invita a los economistas sin demeritar para nada el trabajo de aquellos economistas que se especializan en algo concreto, pero que reconoce el trabajo de los economistas que queremos tener una mirada más amplia. Y me acuerdo la reacción de un economista diciendo, pero ¿cómo así? Entonces ahora los economistas nos toca saber de política, como quejándose de eso. Claro, claro. Y en cierto sentido, pues mi respuesta es sí, por lo menos algunos sí nos toca. Y ojalá también aprendamos no solo de la ciencia política, sino que busquemos aprender de la sociología y busquemos aprender de la psicología. Y por eso lo de No pienses en un economista, la serie que hicimos, es, oiga, si hay una fauna por ahí de economistas que está haciendo eso. Sí. Y que está muy presente en la serie. Claro. Que está tratando de aprender de los psicólogos, de los sociólogos, de los politólogos. Y además es asumir riesgos, no es fácil porque también uno se mete... Sí. Claro. No, me parece que además nos conecta bien como con un par de ejemplos y dejemos para lo último del que les quiero mostrar un fragmento a ustedes, porque pues revisando el trabajo suyo me leí La Quinta Puerta que está en lo de educación, también temas de colonia, pero los dejo solo mencionados para que usted escoja uno o dos que le quiera contar a la gente corto de dónde usted ha seguido jalando la pita o en cosas que han hecho con AJR. Aquí estuvo Javier Mejía y hablamos largo de uno de esos trabajos, no sé, donde usted quiera poner ahí un énfasis. Bueno, pues en la serie está un trabajo sobre normas sociales de No Sea Sapo, que ahí lo pueden ver en la serie, entonces podríamos no chiviar ese para que lo miren allá. Entonces metámosles ese fragmento, porque además usted dice una frase muy chévere ahí, voy a meter un minutico largo, que es, tenemos una norma social que nos permite comportarnos como si no viviéramos en sociedad, tal ¿no? cual, Es lo que usted dice. Tal cual. Entonces vamos a ver ese pedazo. Básicamente el altruismo es que tanto me interesaría el bienestar de otra persona y qué tanto bienestar me genera el bienestar de otra persona. El altruismo puede entenderse a través de otro experimento, el juego del dictador. Pablo recibe 10,000 pesos y puede decidir si comparte algo o nada de eso con María. ¿Qué tanto de ese dinero usted está dispuesto a compartirle? Es una medida de altruismo y es básicamente, pues, si usted se queda con todo el dinero, pues va a estar bien, va a poder comprar más cosas, en fin. Pero si lo comparte, usted va a dejar de comprar cosas, pero es una medida revelada, de preferencia revelada la llamamos, de qué tanto le importaría no solamente su bienestar, sino el bienestar de otra persona. Una variación de este experimento permite ilustrar tanto los incentivos para ser aún más generosos como antisociales en estos contextos. Además de Pablo y María está Felipe, quien tiene la posibilidad de intervenir y castigar a Pablo cuando considere que la distribución a María es injusta. Este tercer actor incentiva una repartición más justa. Sin embargo, se le da una nueva potestad a Pablo, gritarle «¡No seas sapo!» a Felipe cuando sea interpelado. Los resultados cambian dramáticamente y se comienzan a observar reparticiones similares a las primeras rondas de solo 2 jugadores.
Es decir, el solo hecho de que le permitamos a unos jugadores en un experimento el contestarle a alguien que lo invite a portarse bien con no sea sapo, lleva a que nos portemos menos bien, nos portemos como si estuviéramos solos, nos portemos como si no estuviéramos en sociedad y a que la gente no se anime a castigar a los demás por portarse mal. Y lo que encontramos es que los afecta, básicamente podemos entender cuál es el efecto sobre prosocialidad de que tengamos una norma social como la del no sea sapo. Hemos logrado construir una norma social que nos permite vivir en sociedad como si no estuviéramos viviendo en sociedad, como si fuéramos la suma de los individuos, pero no más que la suma de los individuos. Bueno, ahí ya le hicimos la payola para que la gente vea, porque de verdad son animaciones chéveres, que además hizo José Molina y pues que recoge todo esto. ¿Qué otro par de ejemplos o qué otro ejemplo le sumaría a usted? No, pues de mi agenda de investigación, la mía personal, pues, a ver, por ejemplo, en línea con estudiar una norma social y estudiar algo más que simplemente los aspectos estrictamente económicos de nuestras interacciones, pero que importan mucho para la economía. Hay un trabajo que estamos cerrando en este momento, ya hemos tenido oportunidad de presentarlo en algunas ocasiones, que hice con Natalia Garviras y Michael Weintraub, que se pregunta por un aspecto realmente cultural de la desigualdad, y es cuál es el efecto de los acentos de clase en la economía. Sí. Hay acentos de clase muy marcados en cualquier ciudad de Colombia, pues Colombia está marcado por la desigualdad, pero además por la segregación. Entonces, crecemos en entornos distintos, las personas con más recursos van a unos colegios, las personas con menos recursos van a otros colegios, que es parte de mi lo amigo diría, mira, no sé a qué te refieres, no tenemos ningún acento. Sí. Exacto, es un acento neutral. Totalmente. El del empresario y amigo no tiene acento. Sí. Pero entonces, esa distinción entre acentos que surge porque existen unas brechas culturales entre grupos sociales y no solamente unas brechas en ingreso. Hay una pregunta y es ¿qué efectos tiene? Y si tiene, primera pregunta. Y segunda pregunta, si tiene efectos únicamente porque se convierte en una señal del nivel de ingreso y el nivel de educación que usted tiene, o porque transmite algo más. Entonces nosotros lo que hicimos fue un experimento. Y en ese experimento lo que hicimos fue que reclutamos personas invitamos a personas de Bogotá a contestar una encuesta en línea. Nos aseguramos de que fuera una muestra representativa de toda la ciudad. Y los invitamos a comparar perfiles de personas que se presentaban en primera persona y decían, yo soy una persona empática y tal. Utilizábamos los atributos de personalidad validados por la psicología que se conocen como los grandes 5 atributos, los Big Five. Y además, estas personas, salía una tablita en donde decían estas personas qué rango de ingresos tenía, qué nivel educativo habían alcanzado. Y por supuesto, pues la voz también transmitía el sexo y una idea gruesa de la edad de la persona. Y luego le preguntábamos a los encuestados, oiga, estas personas que usted acaba de escuchar, ¿cuál le parece como más chévere de amigo? ¿Con cuál le gustaría entablar un negocio? Claro. ¿Quién le parece que es como altamente probable que sea su jefe? Vea, aquí hay una carta y la carta está ofreciendo un muy buen trabajo. ¿Para quién cree que es esta carta? Y gracias a que nosotros estamos haciendo el experimento y gracias a que nosotros estábamos entregando información del ingreso y de la educación, lo que hicimos fue variaciones en estos testimonios en primera persona de las personas que se transmitían vía audio. Hicimos variaciones con actores profesionales con acentos de clase alta, acentos de clase baja. Y entonces podemos estimar cuál es el efecto en mis preferencias de un perfil versus otro, del acento, aún teniendo en cuenta la educación o el ingreso. Sí. Entonces podemos saber, por ejemplo, si a los bogotanos les tiende a parecer que es más confiable la persona con un acento u otro, que es más chévere de amigo o una persona con un acento u otro, que es más probable que sea mi jefe la persona de un acento u otro, que es más probable que sea exitosa en el mercado laboral y le estén ofreciendo un trabajo la persona de un acento u otro, aún más allá de la educación o el ingreso. Y lo que encontramos es preocupante, interesante, pero preocupante, porque hay un premio de acento de clase alta. El acento de clase alta hace que la gente prefiera ese perfil como amigo, le parece más probable de jefe, le gustaría más hacer un negocio con él, le parece que es más probable que sea empático y le parece que es más probable que reciba el trabajo. Sí, tremendo. Entonces esto nos muestra pues un clasismo importante porque además nos muestra que es no solamente porque el acento transmite información del ingreso y la educación, sino hay algo más que el acento me dice. Me está importando ese acento y me está llevando a preferir a la persona, me está llevando a pensar que es más probable que sea mi jefe, no solamente porque la persona es más rica si habla de esa manera,
si no hay algo más. Y ese algo más, muchas veces a los economistas nos cuesta mucho pensar qué carajo será ese algo más. Pero resulta que usted le presenta esto a un sociólogo y los sociolingüistas han estudiado esto desde hace mucho tiempo. Claro. Les parece muy obvio, pues la cultura. Pues constantemente estamos mostrando en los medios de comunicación, en las telenovelas, en los documentales, en el personaje que es cool como habla en la radio de la mañana y O el el que no es cool, folclórico, sí. en el folclórico, en la serie, cuál es el acento que está asociado con las cosas bellas, buenas y deseables y cuál es el acento que está asociado con las cosas que no son bellas, buenas ni deseables. Entonces, claro, demostrar que es un efecto, exactamente la cultura es parte de lo que queremos seguir investigando, pero al haber mostrado que no es solo ingreso y no solo educación, estamos mostrando que tiene que ver con algo más amplio y que vale la pena mirar. Claro, además el efecto práctico en términos de hojas de vida, de entrevistas, de cómo se toman ciertas decisiones, que uno podría hacer un experimento con nombres y decir, claro, entonces, ¿por qué estoy tomando esta decisión? Y digo, esta persona, y así lo mismo con dónde viene la ciudad, es tremendo. Y cosas de ese estilo se han hecho, experimentos con nombres Claro. y con lugar de residencia. Se han mostrado también discriminaciones en otras dimensiones, como por ejemplo si la persona, las diferentes identidades de género. Hay varias cosas que se han hecho mostrando ese tipo de cosas. Y también se han hecho incluso efectos de experimentos similares al nuestro con acentos. El enfocarse en acentos de clase es menos común y el mostrar cuánto del efecto de acento de clase importa en sí mismo y no solamente porque transmite el nivel de ingreso de educación, lo cual es particularmente relevante, porque alguien podría decir, bueno, eso solamente porque hay diferencias de ingreso de educación, tenemos que seguir trabajando, mejorando la inequidad, reduciendo la inequidad en educación y reduciendo la inequidad en ingresos, con lo cual no puedo estar más de acuerdo. Sí. Pero también tenemos que pensar más a fondo. No hay un tema además de brecha cultural, no hay un tema además de segregación, no hay cosas que podemos hacer al respecto. Claro, que ahí viene temas que también explora cuáles son las instituciones que perpetúan eso, ¿no? Entonces, los colegios, la educación pública versus privada, la estratificación, o sea, todos los... Exacto, hay muchas cosas que tienden a meternos en eso, a perpetuarnos en eso. Y no es imposible imaginarnos que nosotros podríamos crear en Colombia la educación de la más grande calidad al acceso de las personas, de tal manera que las personas de ingresos bajos tienen una educación de la misma calidad que las personas de ingresos altos. Sin embargo, si las personas de ingresos altos y las personas de ingresos bajos seguimos igual de segregados, yo sospecho que las personas de ingresos altos van a seguir teniendo una ventaja. Y entonces no habremos logrado el propósito de igualar las oportunidades. Entonces yo sí creo que es relevante preguntarnos no solamente por el aspecto material, que es absolutamente fundamental, sino también por estos aspectos culturales, y uno puede pensar en políticas para eso. Sí. Por ejemplo, en esto de los acentos, los reyes de esto son los ingleses, en donde en Inglaterra se dice que usted consiga el acento correcto y consigue el trabajo correcto. En donde la BBC por muchísimo tiempo solamente se hablaba el inglés. Sí, se burlan de eso, del aperitive lip y de la forma en que unos frente a otros, claro. Exacto, y la BBC al comienzo solamente hablaba lo que se conoce ya como el received pronunciation, que no lo estoy pronunciando bien. Sí, a nosotros cuando vivía allá nos decían, mira, ciertas cosas, ese lenguaje no escrito, de cómo se dicen, de cómo se escriben, obsesivamente. Exacto. Y la BBC empezó en algún momento a decir, no, nosotros también vamos a poner otros acentos en nuestros programas. Vamos a poner acentos regionales, vamos a poner acentos de clase distintos. Y todas esas cosas seguramente importan más, muchas otras cosas más que se pueden hacer seguramente para reducir estas otras dimensiones culturales de la desigualdad. Es que acá en una época, pues a mí no me tocó, pero cuando entrenaban, por ejemplo, a gente que iba a ser presentador en televisión, Sí. uno de los grandes objetivos era quitarle el acento. Yo he visto que critican mucho, por ejemplo, a Juan David Laverde de Caracol porque él habla muy paisa y yo creo que él deliberadamente lo acentúa y todo porque se vuelve también una cosa, no, así no se puede hablar. Claro. Y era, no, es que el acento neutral, así no lo... Sí, el neutral. Entonces Sí, el neutral es el bogotano, sí, supongo exacto, yo. que es que nosotros, Que este no- par de gomelos acá Nosotros hablando, que sí, no hablamos que saltados. no tenemos ningún cantico. Y sí, está además, pues no específicamente esto, pero lo toca muy contundentemente el libro de La Quinta Puerta, que es suyo con Mauricio García Villegas y alguien más. Y Juan Camilo Cárdenas. Y Juan Camilo Cárdenas, por Y supuesto. un equipo adicional de gente, porque De ahí gente lo que que hicimos trabaja. fue una compilación de varios capítulos donde trabajaron una cantidad de personas. Listo, voy a ponerlo en fantásticas, las sí. notas del episodio y en la portada para asegurarme que estén todos ahí. Hablamos también la serie con Juan Camilo Cárdenas, que pues por supuesto dice cosas maravillosas y que espero que un día esté por acá también sentado. Leopoldo, le prometí que no nos íbamos a pasar mucho más de la hora, entonces un par de temas más. El primero,
o en realidad uno que vuelve y cierra como con las discusiones que teníamos que tiene que ver con enseñar economía, porque todo esto también surge alrededor de una conversación que queremos en algún momento llevarla a la universidad y es esto que implica en términos de qué se enseña, de qué recibe el alumno, finalmente cuál es la motivación que existe, de bueno, cuál es el camino en el que yo me estoy metiendo. Pues usted ha dedicado su vida profesional a estar en la academia, en la investigación y pues ¿qué le suscita esto y dónde ha visto también ese giro? Pues lo hablamos también con varios de los profesores de lo que ellos estudiaron versus lo que están enseñando. Pero ¿dónde pondrá usted el foco del reto de, venga, cómo le damos la vuelta a esto en una pregunta mucho más grande, es así grande también, de la educación en general, pero en particular de la enseñanza de la economía? No, me parece absolutamente pertinente y aquí me voy a robar de un ejemplo que usa mucho Juan Camilo, de hecho. Y ha estado demostrado, y esto se ha replicado en muchos casos, que si usted coge unos estudiantes en un curso de economía y les plantea un problema matemático de maximización de los beneficios de una firma, y entonces eso quiere decir que hay una relación entre los beneficios que tiene la firma, la cantidad de empleados que está contratando, y eso se puede convertir en un problema matemático que consiste en encontrar el máximo de una función de beneficios. Y eso conduce a un número de empleados. Y si usted le plantea un problema a los estudiantes en esos términos Sí, y les dice que hay una firma que tiene tantos empleados, que está tomando la decisión de cuántos debe tener, y le presenta estas consideraciones matemáticas y le pide a los estudiantes que argumenten cuál debería ser el número de empleados, los estudiantes cogen, hacen la maximización, claro, encuentran el óptimo, encuentran cuántos empleados son, los que maximizan los beneficios, encuentran cuántos tiene la firma y dicen, ah, bueno, hay que echar a 20. claro. Se acabó. En cambio, si usted no lo hace así, sino que usted les dice verbalmente cuál es el lío en el que está la firma y les dice que decidan, es más probable que los estudiantes de economía empiecen a decir como, pues tal vez no debería despedir a todos, porque tal vez esos beneficios son los beneficios del periodo, pero hay unos costos de despedir a la gente. O tal vez las firmas deberían considerar no solamente sus beneficios en cada periodo, sino también su labor social y su impacto social. Entonces debería pensarse si debe haber un sacrificio en la cantidad de beneficios en aras de otros objetivos. Es decir, se vuelve mucho más rica la Claro, discusión. cuando se acercan a la historia, cuando ven que hay Exacto, cuando un elemento de básicamente se fondo. plantea el mismo problema, pero en Sí, uno se les presenta de lado a que hay un problema técnico claro. versus en otro a que hay un problema mucho más complejo. Hay un Sí, problema de resolver un problema en la sociedad. es un buen ejemplo. Y yo sí creo que ese ejemplo me gusta bastante y él lo usa mucho, porque yo sí creo que nosotros tenemos que usar la técnica, es fantástica, es buenísima, es súper útil. Yo la defiendo, yo he visto cómo es útil en mi quehacer diario como economista. Yo me he enfrentado a problemas que me interesa analizar y que se me ocurren ideas de cómo analizarlos y que hasta que no me he sentado a escribirlo con la técnica y con la formalización matemática, no he encontrado una forma mucho más inteligente de analizarlos. Entonces la matemática tiene esa ventaja. Es en una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle hace 20 años a Dani Rodríguez, en una época en que teníamos un portal promovido por Álvaro Riascos, que en donde de hecho también entrevistamos a James Robinson y la entrevista está rotando por ahí porque la rescatamos. Dani Rodríguez me decía, ante la crítica que muchos economistas, estudiantes le hacen a sus profesores, es ¿por qué me ponen a aprender estos modelos teóricos si al final el modelo teórico dice una tontería que me la pudieron haber dicho en palabras? Hmm, Y ahí me decía Dani Rodríguez algo que yo solo entendía en abstracto y que la entendía en la realidad después, y es, no es porque nos las queramos tirar de hábiles con las matemáticas y de inteligentes Sí, por de usarlas, es sofisticado. al contrario, porque no somos suficientemente inteligentes y necesitamos las matemáticas para saber qué conclusiones se derivan de nuestras premisas y para encontrar nuevas cosas que no imaginábamos. Y eso yo lo he visto en la práctica en mi quehacer como economista. Entonces, esto no es una crítica a la técnica es absolutamente importante. Y Es pues yo, fundamental, si no puede estar pues sí, ausente. y yo he sido absolutamente come técnica en mi formación académica, sin duda. Pero es eso, es solo una herramienta y Sí, tenemos que mirar más grande. Entonces yo creo que eso es absolutamente importante en la enseñanza de la economía. Y eso importa desde cómo le planteamos el problema de maximización de la firma que acabo de dar a los estudiantes, hasta los contenidos que damos, hasta las perspectivas que traemos. Y es un tema que de hecho queremos pensar mucho desde una iniciativa nueva que tenemos en los Andes con Juan Camilo y con Paula Jaramillo, en el que también estuvo involucrada hasta que se fue a la Vicerrectoría de Investigaciones mi otra colega Jimena Hurtado, en donde queremos pensar en la enseñanza de la economía en muchos aspectos y en particular en los aspectos que tienen que ver con las desigualdades. sí.
yo siempre le digo al equipo de Linterna, que también es una frase que me robé por ahí, ningún dato sin historia, ninguna historia sin dato, pues que tiene también un poco una conexión con la empatía, con el contexto, Sí. que es lo que en últimas permite darle riqueza al problema. Obviamente desde la economía implica muchas más cosas, pero a mí también me parece poderoso. Leopoldo, si uno quisiera acercarse, yo tengo ahí el sample de The Narrow Corridor, Ajá. y pues después mi asesora económica de cabecera me mostró el libro en físico y es grande. Sí, sí, sí. Why Nations Failed, alguna vez también lo tuve por ahí. Pero si uno quisiera acercarse al trabajo de AJR o también de pronto tras de un paper en el que haya participado usted, o simplemente uno que usted recomendaría para el que quiera meterse ahí, ¿qué le deja para Pues a ver, tal vez interesarse? por lo que fueron reconocidos en el Nobel, Sí, hay un artículo de ellos que yo creo que es de acceso para el público en general, que tenga la suficiente interés para dedicarle unas horas a leer un sí, texto, pero no es un texto para especializados, que se llama Instituciones como la causa fundamental del crecimiento de largo plazo. Institutions as the fundamental cause of long run growth, si no estoy equivocándome pero ahí lo busco y lo pongo en chévere. el título exacto. Hace parte de un handbook por ahí, pero también está disponible como la serie de TED. documentos de trabajo del NBER, que es el National Bureau of Economic Research de los Estados Unidos. Ese es un artículo en donde relativamente temprano en el avance de esta agenda por la que hoy les reconocen el Nobel, ellos se sentaron y trataron de hacer una visión como general de lo que ellos estaban argumentando. Esa puede ser una manera de ver ese pedazo de la contribución de ellos, porque es que pues Sí, el Nobel reconoce este aporte empírico del que ya hablamos, de mostrar la importancia de las instituciones en el desarrollo a largo plazo y motivar toda una literatura con eso, y reconoce otro pedazo, que después de eso ellos se pusieron a pensar, bueno, y entonces, ¿de dónde vienen las instituciones? ¿Cuáles son las importantes? ¿Y por qué? Y desarrollaron toda una cantidad de aportes teóricos y empíricos para pensar en las causas de por qué las instituciones son como son, por qué cambian, bajo qué condiciones, etc. sí. Entonces, pues, para eso que reconoció el Nobel, yo diría que ese artículo es perfecto. No, usted Pero le- pues ellos tienen más agenda, ellos Sí, son sí, unas sí. personas increíblemente prolíficas y supremamente interesantes. Me abre una pequeña pestaña que quiero mirar rápido porque esta semana que termina, pues obviamente ha estado Robinson en ronda de medios, me parece que además generosamente lo he oído hablar en varios momentos y, y entonces no digo todos los medios, no lo generalizo, pero obviamente pues hay cierto nivel de entusiasmo, uy, el Nobel es súper cercano a Colombia, uy. De hecho, lo tuve una vez de vecino de edificio cuando yo vivía en el Bosque Izquierdo y, y entonces no todos decía, pues aparte del entusiasmo, es como, bueno, ¿qué va a decir de Petro, no? ¿Qué va a Sí, decir de cómo sí. está el gobierno? Sí, el mismo Petro creo que estaba pendiente de qué iba a Sí, decir ¿qué de así? él. Entonces, porque además como traemos todo esto de Mazzucato, de Piketty, Claro. siempre está como quién valida, qué economista valida y para dónde, para qué equipo juega, Sí, sí, que sí. es parte Sí, es un poco vergonzoso si uno parte se del pone a problema. pensarlo. Sí, es Sí, un poquito patético porque es como, bueno, pues miremos sí. las ideas. Sí. Pero por eso también digo que no generalizar, porque hubo gente que se trató de meter ahí en qué es lo que está proponiendo. Sí. Pero creo que por si quiere comentar algo de esto, porque cuando hablo con mis amigos petristas, siempre llego a veces al punto de hasta dónde va el discurso, ¿no? Como esta frase, es que no lo dejan gobernar, Sí. es que no lo dejan hacer las cosas. Y en varias de las entrevistas, Robinson dice, los gobiernos en Colombia son terribles para implementar. Y él no dice que Petro es terrible para implementar, ni Duque es Sí. terrible para implementar, sino que él dice, la ideología cambia, pero el problema sigue siendo el mismo, ¿no? Y es cómo hace falta un entendimiento colectivo sobre lo que tenemos que hacer en Colombia para salir adelante. Y otra crítica que él hace es a la élite, ¿no? Él tiene un discurso, incluso le han reprochado en su momento. Entonces, en esa coyuntura más política y alrededor de esto, ¿a usted qué idea se le vino en estos días pensando en esto? Sí, no sé, a mí me hubiera gustado poder hablar más a fondo con Jim sobre esto, porque en realidad en los últimos 2 años nos hemos concentrado en hablar de nuestra investigación y hemos tenido menos ocasiones de vernos los dos, que son los momentos en los que hablamos de Colombia Echar y globo político, sí. echar globo político, pero pues por varias circunstancias, en particular yo estuve un año fuera de visita académica fuera de Colombia y él ha estado los últimos años muy dedicado en los veranos a ir a avanzar en varios proyectos que tiene en el África, sacrificando lo que hizo por muchísimo tiempo, que era venir a la Universidad de los Andes, Claro. en donde pues construyó
ayudó a construir mucho esa facultad y ayudó a construir una gran camada de economistas pupilos de él que en muchísimas ramas, desde lo académico hasta lo no académico, creo que han sido beneficiados de su formación. Entonces yo no he tenido la oportunidad de hablar con él de esto. Entonces no hemos hablado realmente a fondo, por ejemplo, de Petro ni de Duque. Entonces no sé. Ahora, lo que yo le he oído decir en las par de cosas que he podido escuchar, porque pues esta semana, como hablábamos, ha sido un poco llena de cosas y no he podido oír todas las cosas que ha dicho sobre Colombia. Un poco se alinea con algo de mi sensación de Petro, la que yo tenía desde el comienzo del gobierno, ¿no? A mí, cuando me preguntaban de Petro, mi sensación era, primero, esto no nos vamos, ni es la catástrofe absoluta de la que temen los más absolutamente asustados del petrismo, que están tan asustados que están dispuestos a votar por una persona que dice que va a acabar el IVA en Colombia, ¿no? Sí. Es como economistas serios que me decían que preferían votar por Petro que preferían votar por Hernández, y yo decía, pero el tipo va a acabar con el IVA, en el momento que hacemos eso perdemos el grado de inversión, ahí sí que se nos va para el cielo el país. No se preocupe, no va a hacer eso. Y se fue para el cielo, fue el viejito Hernández, Bueno, que en paz descanse. en paz descanse. Entonces imagínense, pues, no, pero por alguna razón había una cosa, pero no, él no va a hacer eso no hay que tomárselo en serio. Pero sí era entre otras muy pero cierto. Esa era una, Pero más otras cosas que decía, que uno decía, pero oiga, esto ya es una cosa, ¿no? Y con esto yo no estoy diciendo que yo hubiera estado feliz de Petro, porque la otro pedazo que decía es como, no nos vamos a volver la potencia mundial de la vida. Qué tristeza, pero no es eso lo que nos va a pasar. Y después, pues mi visión ha tenido algo similar, claroscuros, y estoy preocupado por varias cosas. También creo que hay algunas que se exageran. Por ejemplo, para solamente un ejemplo, o dos, una de cada lado. La reforma pensional no es ideal. A mí no me parece que haya sido la reforma perfecta. Pero estoy en desacuerdo con las personas que dicen, oiga, son unos genios, lograron hacer un sistema aún peor que el que teníamos. En eso sí no estoy de acuerdo. O que es una expropiación. En eso sí no estoy de acuerdo. Bueno, en eso tampoco, pero, Sí, eso es pero que la altamente... reforma empeoró el estado de cosas. Claro. No estoy de acuerdo, y pongámoslo en unos términos muy generales para que sea sencillo el punto que yo tengo, que creo que es sencillo. Es, sin duda, desde el punto de vista de los parámetros que quedaron en el sistema, hay un problema, porque vamos a tener un problema de sostenibilidad para financiar el sistema. Entonces vamos a tener que cambiar esos parámetros tarde que temprano, nos guste o no, porque no vamos a poder pagarlo. Pero desde el punto de vista de los problemas más de fondo que tenía el sistema, que eran dos. Primero, no teníamos una crisis de deuda pensional básicamente porque nadie se pensionaba. Entonces no estábamos quebrados porque no estábamos pagando pensiones. Claro. Pero estamos dejando un montón de gente sin recursos, gente de bajos recursos, sin pensión, sin ningún apoyo. Ese primer problema se solventa en un grado. Y el segundo problema, teníamos dos sistemas que en vez de ser armónicos entre sí, competían y eran absolutamente no armónicos entre sí, introduciendo todo tipo de inequidades. También se avanzó en esa dirección. Entonces a mí me cuesta concluir de ahí que lo que se hizo, si bien no me gusta, porque creo que la falla paramétrica en efecto es grave, es peor que lo que teníamos. Para dar solo un ejemplo. La reforma tributaria, la barra no es muy alta porque veníamos acostumbrados a unas pésimas reformas tributarias repetidas y tal, pero la reforma tributaria en todo caso yo considero que tiene por lo menos varios aspectos para rescatar y positivos. Entonces, eso para dar ejemplos en el lado positivo. Y en el lado negativo, pues yo sí estoy muy preocupado con el tema de la salud, me parece absolutamente grave. Y luego hay un tema general como de confianza y de clima, en donde yo lo resumiría de una manera. Los peores enemigos del gobierno Petro son Petro y los enemigos de Petro. No, Petro mismo, en efecto, genera mucha desconfianza por la forma como gobierna, pero también los enemigos de Petro tienden a tener en un país que no estaba acostumbrado a darle la apertura a otras fuerzas políticas, un temor que a veces es exagerado y un juicio que a veces luce exagerado. Entonces, pues es una época difícil. O sea, yo sí estoy preocupado por el país, pero al mismo tiempo mi preocupación no coincide con la lectura de algunos. Pero sí estoy preocupado. Creo que si salimos con la economía y la sociedad no tan machacada de un gobierno que no considero muy competente, en eso coincido con Jim, que este gobierno no tiene muy clara la idea de cómo llevar a cabo unas intenciones que quizás son buenas. Coincido completamente. Si logramos salir bien de eso, hay un aspecto que me parece muy positivo, y es que el país eligió a un gobernante de izquierda y a un gobernante de izquierda malo y siguió adelante.
Sí, y puso una agenda de conversación y hay unos temas sobre los cuales probablemente seguirá hablando. Yo le digo mucho a la gente ahí en los streamings, cuando pensemos en Petro, no se nos olvide la oposición al gobierno Petro, que tiene algo que ver con lo que usted dice. Me parece, Sí, es estoy como coincido para completamente no con eso. perderlo de perspectiva, no para excusar al uno al otro, pero simplemente no lo perdamos de perspectiva. Sí, sí, Y, sí. y, y No, pa- y mal de muchos consuelo de tontos, claro, ¿no? Porque sí, uno diga, no, el gobierno de Petro es mediocre, pero pues veníamos de unos gobiernos, pues veníamos de un sí, gobierno Duque que uno puede rescatar el manejo del tema de Venezuela, uno puede rescatar algunos, con de manejo los del tema de Venezuela migrantes, me refiero a los sí, migrantes, no al sí, sí, sí. manejo de la Sí, yo diplomacia supuse también internacional. que se refería a eso. Entonces sí, pero hay algo bueno de que uno tenga, de nuevo, ojalá el costo que pague el país no sea muy alto, porque yo sí creo que tenemos que elegir mejores gobernantes, pero hay algo bueno de si la economía y la sociedad no sufren mucho y para eso toca estar vigilante, criticar, opinar, mejorar los proyectos, etcétera, de que el país supere y demuestre que puede tener muchas visiones en el poder, aún visiones en el poder que se equivocan y que no son ideales. Porque Sí, pues lo hemos tenido del lado de la derecha también en el pasado. sí, 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 sí. Y que pues ahí institucionalmente, para volver a la palabra, pues se pueda continuar, se ande con eso. Y para cerrar con una cuña pequeña de lo que hablábamos en la serie, que tiene que ver con otro ejemplo, le sumo el de la reforma laboral, que esta semana pasó el segundo debate en Cámara, porque hablando con varios profes de economía, pues está, creo que también para quienes quieran ver una perspectiva crítica, pues como esta tensión entre lo que queremos hacer con las normas, como esta discusión que ha sido también muy de la izquierda, de tiene que haber una laboralización mayor, tiene que haber más garantías, tiene que haber más pagos, y pues por supuesto que es muy importante, entre otras por los asuntos de seguridad social, pero ¿qué podemos como país, qué podemos como sector privado, como empresarios, como pequeñas personas que crean empleo, organizaciones, realmente hacer, ¿no? Que es como una parte de este dilema, que ahí creo que queda bien explicado con algunos de ellos. Pues Leopoldo, pudimos hacer ahí un repaso chévere y le metimos Súper. la glosa política. Sí, sí, bueno, eso siempre es complejo, seguramente. Eso sí nos generará lluvias de Ahí va a críticas y caer el rating, nos comentarios. van a pegar. Ahí están la bodega tibia, le digo yo, la bodega tibia, que es como la Sí, atacan y como no, que no fuimos muy tibios, reaccionan. dijimos por un lado, por Sí, otro sí, sí, no, lado. pues yo estoy Sí, creando la bodega tibia, pero es tan tibia que no genera viralidad. sí, Bueno, estuvimos muy tibios. les dejo en las notas del episodio No piensen en un economista para que la vean, creo que es chévere, para que la critiquen, lleven allá la bodeguita contra los tibios. Suscríbanse, compartan, comenten, vamos a seguir teniendo conversaciones acá. Me parece que fue una excelente manera de conocer el trabajo de AJR. Y bueno, suerte en la gira de medios que todavía le queda un No, poquito. sí, pues me quedan un par y la verdad ha sido, yo ni que me hubiera ganado yo el Nobel porque me No, han buscado pero mucho los medios, pero hay un pedazo bonito de eso. Y sí, es el que le decía antes. Hay dos pedazos bonitos. Uno, que estos reconocimientos es realmente a que la ciencia es un trabajo colectivo. Y dos, le da notoriedad, o sea, la razón por la cual yo estoy atendiendo más medios quizás de los que atendería normalmente, es porque esto le da notoriedad a una investigación que yo sí creo que es relevante para el mundo y que creo que es bueno que reciba notoriedad y que hablemos de estas vainas. no, y pues esa victoria es suya, o sea, también me parece que es parte, ¿no? No es como cuando gana mi equipo de fútbol que yo no hice nada, usted también ha camellado ahí. Gracias. A usted, Carlos. Bueno, nos vemos. Bueno. Chao, gente. Nos vemos pronto.